20 de abril no es una fecha cualquiera, es una de esas fechas históricas centrales en la historia de Bolivia, posiblemente tan relevante como un 9 de abril, fecha de la Revolución Nacional, o un 10 de octubre del 82, recuperación de la democracia, o inicio de la democracia más bien. Yo creo que el 20 de abril no es una fecha menor, es una fecha constitutiva de esto que llamamos Bolivia, la historia de Bolivia. Se promulga la ley de participación popular. No quiero sonar grandilocuente, quiero ser simplemente ecuánime con una fecha histórica que genera realmente un nuevo país a partir de una norma que con todos sus errores merece ser evaluada de una manera correcta. Las evaluaciones del lado, digamos, favorable a la ley son muy emotivas, ¿no? La ley fue un avance en la historia de la democracia. La ley generó mayor justicia y distribución más equitativa, pero nos quedamos en las frases bonitas. Y del lado de esa izquierda de manual tan torpe, que no lee mucho, simplemente repite frases, la participación popular sería una medida imperialista propia del consenso de Washington destinada a quebrar los últimos vestigios del comunitarismo boliviano. Ese tipo de interpretaciones tan miserables, sin un respaldo empírico mínimo, no ameritan ser tomadas en cuenta. Vale la pena más bien evaluar esto en función a 6 indicadores con los cuales se miden las políticas públicas. El valor de una política pública se mide en función a 6 criterios que los quiero evaluar precisamente hoy al calor de la participación popular en comparación a lo que ha sido, entre comillas, la participación popular del proceso de cambio. ¿Cuál es esta? El programa Evo Cumple. Este ha sido el principal engranaje, la principal maquinaria de acercamiento territorial de 13 años de revolución en democracia, de acercamiento al mundo descentralizado, de acercamiento a ese mundo subnacional con tantos y complejos entes viviendo y conviviendo entre sí a lo largo de este nuestro país. Ese sí el enfoque. Vale la pena fijar algunos símiles. Primer indicador, la estabilidad de la política pública. Esto es crucial para decir que una política pública ha sido buena o mala. La estabilidad del Evo Cumple es proporcional al tiempo que esté Evo Morales en el poder. Termina Evo Morales y esta política que no tiene una orientación de construcción de país, sino simplemente de generación de votos, no son obras por votos y no es construcción realmente de desarrollo, en un sentido de respetar, por ejemplo, lo planificado en los municipios. Ustedes tienen una planificación para disminuir la mortalidad infantil, perfecto, el Evo Cumple los va a ayudar con esto para que la mortalidad efectivamente reduzca. No hay eso, no existe eso. Es algo más bien que paraleliza lo que es un marco institucional, municipal, estable y duradero. Vale la pena mencionar que de aquella época el proceso de cambio ha heredado casi todo. Si ustedes ven una por una, vamos viendo la política de hidrocarburos que tenemos hoy en día, es la continuación de aquella política de hidrocarburos cuyos hitos principales se dan con Jaime Paz en la negociación del gas y en una ley de hidrocarburos que fue para aquel momento reveladora, ¿no? Reveladora y que anunciaba ya lo que sería este auge hidrocarburífero, gasífero que hemos tenido. Por supuesto, en los años siguientes, hasta final de los 90, se construye un gasoducto y se empieza a vender esto, y con Evo Morales empezamos a recaudar todo esto. Es una política que el señor Evo Morales, más allá de que se la llame nacionalización, ha continuado, ha tenido como continuación una política realmente estable. Lo mismo, el SUBI, Seguro Materno Infantil, que hoy se llama Seguro Integral de Salud. O, por ejemplo, el Bono Sol, que hoy se llama Renta Dignidad, que es el Bono Sol con más plata. O, por ejemplo, este auge de recaudación impositiva del gobierno es simplemente herencia de la Ley 843 del año 1980, que ordenó ese mundo fiscal que teníamos, ese mundo tributario tan caótico. Había 1000 formas de pagar impuestos, o más bien de no pagar impuestos. Esa ley ordena el mundo fiscal y hoy heredamos todo eso. Incluso la ley de reconducción comunitaria es continuación de la ley IRRA. Y por supuesto, leyes como la misma ley de la madre tierra es continuación de la ley de medio ambiente o es su réplica simplemente que con fraseología bastante compleja e ininteligible. Y ni qué decir de la ley forestal que sigue vigente y podríamos seguir con el relato. Lo cierto es que hay una plataforma de estabilidad absolutamente grande. La ley de participación popular es parte de esas reformas estables. Un primer criterio entonces de valoración positiva es la estabilidad de esta ley.
Segundo criterio, la adaptabilidad de la ley. ¿Qué significa esto? Que generalmente suceden fenómenos exteriores como por ejemplo una crisis económica internacional o un cambio climático que ha derivado en un desastre natural o simplemente los embates políticos por cambio de gobernante. Cambian la ley. ¿Qué ha pasado con la ley de participación popular? El primer cambio fue el año 97 con Banzer. Banzer intentó opacar esta ley, casi ningunearla. Puso de viceministro y a cargo de la Secretaría de Participación Popular a un partidito pequeño en aquel momento, la nueva fuerza republicana liderada por el Bombón, por Manfred Reyes Villa. La gente que estaba en ese momento a cargo de esta norma no sabía mucho de este proceso, fue aprendiendo. ¿Qué significa esto? Que precisamente el general Banzer, el nuevo presidente, intentó marginar esta reforma tan necesaria. Sin embargo, en la práctica, en los hechos, no les quedó más que admitir que el municipalismo, a pesar de este ninguneo, estaba más vigente que nunca. La pujanza municipal se constituyó en una realidad inesquivable, señores. ¿Por qué? ¿Cómo se demuestra esto? Se demuestra claramente. El 2001 no les queda más que aprobar una ley del diálogo. Participé en ella, estuve en los borradores de redacción y lo sé perfectamente. Era una suerte de decirle al mundo, de decirle al país, nos equivocamos el año 97, ninguneando al municipalismo, ninguneando la participación popular. Mejor agarramos al toro por las astas y promulgamos esta ley del diálogo que consolida, fortalece el municipalismo, le entrega más recursos y termina por municipalizar al municipalismo de una manera más contundente. Ha habido más embates, por supuesto que sí. El 2009 el gobierno decía que esta era una reforma del gonismo, una reforma neoliberal, una reforma que atentaba contra los tejidos comunitarios. Y sin embargo, ¿qué es lo que logra con la Constitución de 2009? Convertir al municipio en un tercer nivel. Genera un sistema político descentralizado triterritorial, donde el nivel central, el departamental y el municipal tienen el mismo rango constitucional, la misma jerarquía. Una ley municipal en sus propias competencias tiene similar jerarquía constitucional a una ley nacional. Esto es lo que logramos en el 2009. El municipalismo no solamente sigue viviendo, se mantiene activo, sino que se fortalece institucionalmente a pesar, ojo, de la redacción de las leyes del gobierno de Evo Morales que abrogan en las leyes, abrogan en lo legal, en la fría normativa de papel al municipalismo, y sin embargo este está más vigente que nunca. ¿Cómo? Precisamente consolidando este sistema territorial. La adaptabilidad del municipalismo ha sido enorme. Tercer rasgo para evaluar una política pública, la coordinación de la política pública. Vale la pena fijar algunos hitos. El primero de ellos, se crea un sistema de planificación a nivel nacional para controlar precisamente todo este nuevo enfoque institucional llamado municipalismo. Un sistema de planificación con un sistema de distribución de la riqueza, un sistema fiscal específico, un sistema de inversión pública, que es precisamente esto, un sistema de control, el control SAFCO, ¿no? Es todo un conjunto de engranajes precisamente que llevan a coordinar la aplicación de esta ley. ¿Hay más? Claro que sí. Se desata precisamente una semilla de coordinación, una semilla de generar esfuerzos coaligados, creando, por ejemplo, mancomunidades, que son esfuerzos coordinados entre municipios, o áreas metropolitanas, que derivan en lo que es ahora en Cochabamba una ley de creación del área metropolitana. Son esfuerzos conjuntos entre municipios. ¿Hay más? Por supuesto que hay más. Hoy en día, incluso, por ejemplo, con la ley de autonomías, tenemos fijada en ley, aunque esto no funcione muy bien, pero tenemos como ley el Consejo Nacional de Autonomías, que es básicamente un esfuerzo conjunto para que todos coordinen. Pero previamente, con la participación popular, ya logramos generar la matriz básica del municipalismo, que fue la FAM, la Federación de Asociaciones Municipales, que coordina para que los departamentos tengan una política única y que la FAM sea un interlocutor contrahegemónico al Estado. Le diga, señores, yo defiendo el municipalismo. Lamentablemente, con el proceso de cambio, la FAM termina fagocitada, devorada por el masismo, cooptada y ninguneada finalmente. Pero en todo caso, lo cierto es que los esfuerzos de coordinación sí fueron serios. Faltó mucho, faltó muchísimo. En general, los sectores salud y educación siguieron aterrizando en los territorios municipales de una manera autónoma, al margen de la planificación municipal. La misma cooperación internacional se fragmentó el país. Yo, cooperación danesa, tengo estos municipios para mí, tu cooperación
gringa, tiene esos municipios para ti, se fragmentó esto sin coordinación entre ellos, sectores, cooperación, incluso algunos programas de gobierno como el PASO, un programa de seguridad alimentaria que llegaba al margen de la planificación municipal misma. Y ni qué decir de la planificación concurrente, por ejemplo, con prefecturas. La inversión concurrente con prefecturas nunca pasó del 3%. ¿Qué significa esto? Que los municipios fueron feudos, sin contacto casi con las prefecturas, y las prefecturas fueron feudos más grandes, sin contacto con los municipios. La ligazón entre lo urbano y lo rural no terminó de casar, etcétera, etcétera. Por supuesto que hubo fallas en la coordinación, que es una asignatura pendiente, claro que sí. Pero de todas formas, se desataron esfuerzos de conjunción de intereses, de planificación compartida, enormes y nunca vistos en la historia, al menos democrática, de la última oleada de democracia de nuestro país. Tercer rasgo, pues, de esta política pública, absolutamente alucinante. Cuarto rasgo en la política pública, la calidad en la implementación. ¿Qué es la calidad en la implementación? Es ver si tienes recursos humanos para implementar algo. Es ver si tienes recursos fiscales para implementar algo. Es ver si tienes recursos institucionales, la infraestructura institucional para aplicar algo. ¿Cuál es la lógica, por ejemplo, con el programa Evo Cumple? Nada, es simplemente el director del programa Evo Cumple que baja a la comunidad y le dice, ¿qué quieres? Quiero un coliseo. Perfecto, háganle coliseo. Para de contar. Ni coordinación, ni calidad en la implementación. ¿Cuál fue la calidad en la implementación de la participación popular? Alucinante, se generó, yo diría, una triple, cuádruple revolución, una revolución administrativa que obligó a que surjan ya no solamente los típicos políticos que ofrecen algo a los territorios subnacionales y para darles a cuentagotas unos cuantos pesitos. No. Surgieron auditores, contadores, administradores. Fue una revolución administrativa. Les dabas un montón de plata que conllevó, en segundo lugar, una revolución fiscal. Dabas plata donde nunca llegó plata. Esto es alucinante. Es decir, la centralización de los recursos fiscales que se quedaban en un 65% en tres ciudades, fundamentalmente La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, pasó a que básicamente ese 60% se distribuya más bien hacia áreas rurales. Se ruralizó la inversión pública. Esta fue una enorme revolución fiscal financiera. Una tercera, claramente, fue una revolución política. Tenías gente que hasta ese momento había estado pastando con ovejas que se convertía en alcalde. Es decir, generábamos toda la plataforma institucional para parir líderes nuevos, para que haya una nueva generación, una oleada de nuevos políticos. ¿Se logró esto? Por supuesto que sí. Si uno va viendo dato por dato, tenemos no solamente alcaldes, tenemos concejales, presidentes de consejos municipales, tenemos comités de vigilancia, tenemos asambleístas en los consejos departamentales primero y asambleas departamentales después. Y muchos de los diputados uninominales vienen primeramente de estos territorios municipales. Hay casi una escuela de formación. Fue pues una revolución política, revolución fiscal, administrativa y política simultáneamente. Es decir, esto implica claramente una implementación con fallas enormes, por supuesto, pero desplegando esfuerzos mancomunados gigantescos, consultoras y ONGs haciendo manuales, cartillas, guías para bajar y enseñarlas, universidades dedicadas a esto, con programas como, por ejemplo, Jóvenes contra la Pobreza, para titular a jóvenes en función a que trabajen en municipios. Todo esto implicó, además de las prefecturas con oficinas de participación popular, oficinas de trabajo comunitario llegando a los municipios, todo esto implicó que existan recursos fiscales destinados a los municipios, que existan recursos humanos formados ad hoc y que existan, por supuesto, recursos institucionales o plataformas institucionales creadas al efecto. Esto evidentemente fue un cambio notorio en lo que es la gestión pública y un punto meritorio para lo que fue la participación popular como política pública. Quinto rasgo de una política pública, la orientación hacia el interés público. ¿Qué sucedió con la participación popular? Se orienta hacia el bien público, comienzo por la parte mala, se orientó también hacia el bien privado. Gente que, por supuesto, a través de licitaciones mañosas terminó favoreciéndose, creando incluso empresas fantasmas, por supuesto que sí. Hay gente que desmerece esta ley diciendo que solamente se ha replicado la corrupción en niveles territoriales, se ha descentralizado la corrupción. Sí, y era seguro que iba a ser así. Los que pensaban que no iba a ser así era por ingenuos o por tontos. Por supuesto que la corrupción iba también a descentralizarse, pero eso no es el punto. Más allá de esa cuestión obvia, hubo un interés público relativamente priorizado, sí, y el contundente sí merece remarcarse. Uno, en términos de libertad de expresión, es decir, el número de radios, televisoras, medios a niveles rurales, municipales, territoriales, se incrementó en casi 500%. Este es un dato que no podemos pasar por alto. Es decir, se generó a partir de la semilla municipal
un interés público condicionado por interés privado seguro, algunas radios mentirosas seguro, pero se genera una dinámica de interés público enorme. Segundo, el interés de asociación. Se asociaron nuevos grupos de población, nuevas personas. Claro, nunca se había despegado tal cantidad de recursos humanos con una orientación a copar el municipio, a sacar ventaja, incluso en términos negativos, pero estando ahí en competencia. ¿Qué implicó esto? Implicó una libertad de asociación que deriva, por ejemplo, entre otras cosas, en una nueva constitución en 2004 que reconoce no solamente a los partidos políticos, sino a las agrupaciones ciudadanas y a los pueblos indígenas. Significa que se crea sociedad, se da una plataforma de partida para que se creen nuevos elementos sociales, ¿no? Nuevas sociedades, una sociedad más compleja, más grande, más dinámica. Eso se da, por supuesto, con libertad de asociación. Hay además lo que podríamos decir una ampliación del interés público hacia sectores desfavorecidos, marginales, en este caso indígenas. Como lo demuestra Javier Albó en distintos textos, hemos pasado de tener una presencia en los consejos municipales y en las alcaldías de un 40% de indígenas a casi un 80 o 85% en la última elección de 2004. Lamentablemente no tenemos datos de ahí a futuro, pero la sociología de las autoridades muestra una etnificación de la política, una ruralización de la política. La política tiene sello indígena, y eso hay que decirlo claramente. Los consejos copados con otros olores mucho antes de que entre Evo Morales. Tercer elemento. Cuarto elemento, se genera una inclusión igualmente de mujeres. Desde la Ley de Paridad de Género del año 97 hay un ingreso de mujeres condicionado al 50-50, que primero era 70-30, después se convierte en 50-50. Lo que hoy vivimos como un avance en la presencia de mujeres en los consejos, en el Parlamento, tuvo su sello precisamente en esta reforma municipal. En definitiva, la orientación hacia el bien público como criterio, quinto criterio de valoración de una política pública, pasa con una nota alta en el caso de la participación popular. Dinamizó distintos elementos de la sociedad civil, desde aquellos mediáticos hasta aquellos étnicos y, por supuesto, de avance de las mujeres. Y entramos finalmente a un sexto indicador, la eficiencia en la aplicación de la política pública. ¿Qué es la eficiencia? Lograr grandes resultados, la mayor cantidad de resultados con la menor cantidad de plata. ¿Qué sucede, por ejemplo, con el Evo Cumple? Logras exactamente el camino inverso, la menor cantidad de resultados con la mayor cantidad de plata. Lo demuestra Valdemar Peralta en una excelente investigación sobre Tarija. Es solamente un ejemplo que se extiende, por supuesto, por todo el país. Construyes un coliseo en Pazcaya, por valor de 70 millones de bolivianos, 10 millones de dólares, y teniendo en cuenta que con esos 10 millones de dólares, la décima parte de los 10 millones, con 1 millón, hubieras cubierto las necesidades en agua, en saneamiento básico de esas poblaciones, en electrificación. Es decir, poblaciones que en un 25, 30, 40% de sus ciudadanos no tienen, no cuentan con luz, no cuentan con agua, tú te mandas un estadio. ¿Qué significa esto? Maximizar el gasto con una minimización de resultados. La participación popular no estuvo exenta de esto. Se hicieron un montón de elefantitos blancos, por supuesto que sí, hay que decirlo sin miedo a equivocarnos. Claro que sí. Sin embargo, se desplegó una cantidad de obras. La inversión social subió en ese periodo de 1,5 antes de la promulgación de esta ley a casi 6 puntos del PIB. La inversión social, por supuesto, con mejoras, postas sanitarias desperdigadas por el país. Escuelas construidas, muchas veces escuelas que no tenían alumnos, sí, admitimos, por supuesto. Puentes que conectaban una población productiva, productora de papas, con el mercado y con las ferias. Todo esto va generando una dinámica donde calculamos que se han gastado entre 13.000 a 15.000 millones de dólares desde la promulgación de la ley. ¿Mucho? Sí, es una cantidad enorme de dinero. ¿Cuáles son los resultados? Precisamente este despegue, esta explosión de resultados, no solamente tangibles en términos materiales, aquí está la obra, sino en términos, por ejemplo, de energías sueltas. Antes de la participación popular no teníamos más de 1.500 empresas en el país. Antes del ascenso de Evo Morales no teníamos más de 5.000. Y después, con todas las transferencias fiscales que se hacen a los municipios y gobernaciones, que casi se quintuplican gracias a la bonanza del gas, este número de 5.000 empresas, en Funda Empresa, pasa a casi 300.000. Y de esas empresas, la mayor parte son individuales y son relacionadas con construcción, precisamente las construcciones de los municipios, las construcciones de programas como Mi Riego, como Mi Agua.
Es decir, todo esto en conjunción genera una dinámica de empresarialización en Bolivia, ¿no? Donde evidentemente la eficiencia debe ser medida en función a todo este tejido social empresarial que se genera, a toda esta dinámica de irrupción de otras metas en las poblaciones. Las poblaciones empiezan a tener como meta no solamente la cancha de fútbol, sino la salud. Es decir, hay un cambio de chip, hay un cambio de paradigma que no solamente puede ser medido en términos estrictamente cuantitativos. El inicio de la Ley de Participación Popular el año 94 y su resultado 25 años después nos demuestra que con todos los percances esta política pública fue notoriamente eficiente. Notoriamente eficiente. Si ustedes ven la realidad hoy en día, es impresionante. ¿Se imaginaba alguien que íbamos a tener hoy en día autonomías indígenas? ¿Se imaginaba alguien que íbamos a tener autonomías regionales? ¿Se imaginaba alguien que íbamos a tener 5 veces más de recursos fluyendo entre los territorios? Todo esto es parte precisamente de esa maximización de resultados con una minimización de montos fiscales a ser distribuidos. Esa es la evaluación que tenemos de esta ley, por supuesto, comparada con el enfoque de Evo Cumple. Evo Cumple no coordina, Evo Cumple no se orienta al bien público, Evo Cumple no es una política estable. Es decir, en general, estamos comparando una política que con todos sus fallos, errores e incluso delincuencia, es una política estructural, una política que no se puede eliminar, no se la puede sacar ya de nuestra historia. Está dentro de los cánones de la historia de Bolivia, como seguramente una de las políticas mejor diseñadas y mejor aplicadas. Y por supuesto, no quiero dejar de homenajear a la gente que me recibió con los brazos abiertos. Yo, como gestor público, inicié mi carrera precisamente en la Secretaría Nacional de Participación Popular. Recuerdo con gran cariño lo que terminó siendo algo excepcional en la vida de un gestor público. Eso, el apartidismo, eso, la mística, eso, la orientación hacia el bien público. Eso, el sueño de tener una mejor Bolivia. Esa era la participación popular. Había ganas, había fuerza. Esa mística fue liderada definitivamente por Carlos Hugo Molina, ¿no? Un gestor de primerísimo nivel, un constructor de sueños, un impulsor de este vagón de energía condensada que teníamos. Mi agradecimiento especial a Gonzalo Rojas, el jefe de investigación, un académico de primer nivel, serio, ético, con una ética protestante que me la enseñó y se la agradezco profundamente. Y mis compañeros de trabajo, Javier Medina, un filósofo notable, maestro y amigo personal, un sabio del que aprendí muchísimo. Y mis colegas más cercanos, más contemporáneos míos, Isabela Prado, una mujer inteligente, cautelosa, seria, trabajadora, ética. Vladimir Amelier, un experto en desarrollo fiscal financiero, un trabajador, un estudioso. Marcelo Rengel, un gran organizador, un hombre que mira todo con capacidad de darle orden, de darle aplicación. Y finalmente, mi querido y dispersamente inteligente, pero sumamente inteligente maestro y amigo Iván Arias, el negro Arias, quien supo con su buen humor transmitirnos esa aureola de dignidad y fuerza y de convencimiento de que lo que estábamos haciendo estaba bien. Tengo más por mencionar, por supuesto que sí, hay muchos más. Eli Pardo, Fernando Vilaseca, hay gente a que le debo muchísimo. Un abrazo y un beso cordial, no los puedo mencionar a todos, por supuesto. Mi homenaje a todos ellos en estos 25 años.